El Príncipe Feliz, un cuento de Oscar Wilde, ilustrado por Carlos Mine y traducido por Borges cuando tenía 10 años de edad. Publicó MC. Encuentra en cualquiera de nuestros locales la mayor variedad de libros, en un ambiente cálido y cómodo. Librerías Jenny, donde las historias viven. El nuevo y sorprendente libro ilustrado de Laura Esquivel narra la historia de dos niños cuyas vidas se entrelazan al momento de recibir una insólita herencia. Estrellita Marinera es una obra para todas las edades que recuerda las mejores páginas de los clásicos, llena de aventuras y de personajes exóticos. Estrellita Marinera, una fábula de nuestro tiempo, un libro de Laura Esquivel. Publicó Planeta. Empezamos el programa de esta noche con el señor Carlos Gorostiza, ganador del Premio Planeta de este año con su novela Vuelan las palomas. Felicitaciones, Carlos. Gracias. Me contaba recién antes de empezar toda la alegría que recibió, todo el cariño que vino a partir de este premio, ¿no? Fue casi como un segundo premio. Además de la plata, todo lo otro, lo que plata significa. Y la edición, ¿no? La edición y todo el impulso que significa. Sí. Que es mucho, realmente es mucho. Claro que es mucho. ¿Cuándo empezó a hacer esta novela? Las primeras páginas fueron escritas hace más de 7 años. Ajá. Tenía además otro origen. La novela se empezaba a llamar El espión de la calle de los tambos, ¿no? Que era un chico sentado en un umbral de una casa que espiaba lo que pasaba en el barrio. Ese barrio era el mundo, se suponía. Pero fue creciendo y yo escribiendo la novela a través de los años, porque el teatro es así avasallante, entonces lo atraviesa a uno, lo lleva al escenario, después vino otra obra, un viaje, otro viaje, bueno. Pero yo no dejaba, no tenía que retomar, es decir, avanzaba la novela y se iba sedimentando, de modo tal que se iba enriqueciendo a la vez. Claro. En cierto momento dije, no, este chico no puede quedarse en chico, tiene que seguir. El personaje impulsó a seguir la novela y bueno, los últimos 5 meses o 6 meses fueron entregados definitivamente a ella, ¿no? Claro, porque está trabajada en 3 tiempos simultáneamente. Empieza con la infancia, que va creciendo este personaje, pero también lo toma en otros momentos de su vida, cuando se va del país y cuando vuelve en el 83, ¿no? Exacto. Y toma también gran parte de la historia argentina, y no solo argentina. Toma desde el golpe de Uriburu hasta la democracia, hasta el 83. Exacto. Pero como el personaje viaja, también está la Guerra Civil Española, está en Venezuela. Bueno, cuente usted, estoy contando todo yo. Es mucho mejor, la cuenta mucho mejor. Sí, el personaje nace, se me crece, digamos, cuando tiene 20 años y se ve obligado a incorporarse a un pelotón de fusilamiento. Y él más tarde, es decir, al día siguiente, se da cuenta que no, esto no aparece en el libro, lo digo yo, que había aceptado la obediencia de vida, ¿no? Claro. Ese día siguiente, Claro. se revela, quema su uniforme en su casa, en una bañadera, como a col de quemar del calefón, y se va, es un desertor. Entonces, el estampido de los fusiles y de su fusil hacen que las palomas vuelan asustadas. Y ese vuelo de las palomas se repite a lo largo de su vida, en la Guerra Española, antes en Barcelona, luego en Francia, luego en Venezuela, luego en Tlatelolco, en México. Es decir, la persecución de esta violencia sobre el individuo en busca del individuo de la justicia y de la libertad. Y entre la duda de la elección o no de una militancia activa. Después de escribir esta novela, yo leí un libro de Bobbio, que es apasionante, que se llama algo así, La duda y la elección. Y para mi alegría, pues soy un admirador de Bobbio, encontré que había dicho casi sus palabras. Claro, porque este personaje en un momento se plantea la militancia activa O el pensamiento. o el pensamiento. Exacto.
Y gana el pensamiento. En él gana el pensamiento, pero después no contemos el final porque puede haber algún cambio ahí. Tiene razón, no nos adelantemos. Pero realmente, bueno, obviamente es una novela muy abarcadora y con muchísimas preocupaciones, digamos, políticas, sociales, ¿no?, de su parte. Temas que siempre lo han preocupado a lo largo de su escritura. Su primera obra es El Puente del año 49, ¿no es cierto? La obra de teatro, sí. La obra de teatro. Sí, Empieza a escribir narrativa muchísimos años después. Yo empecé a escribir narrativa antes de escribir El Puente. Eso no sabía. Sí, yo tenía, bueno, empecé a escribir poemas, me publicaba en algunas revistas, me acuerdo una que se llamaba Laurel, ¿no? Poemas, un cuento por allí. Y había empezado una novela que tenía como 150 páginas, pero como paralelamente por esas cosas misteriosas, yo era un apasionado de la creación de los personajes en el escenario. Había creado un retablo de títeres, pasé a la máscara como actor. Como actor. Sí, ahí trabajaba. Yo trabajaba en Crimen y Castigo, en un personaje, iba ensayando Creonte de Antígona con Alejandra Boero. Ahí fue cuando me reclamaron mis amigos, ¿vos qué escribís? ¿Por qué no escribís obra de teatro que no hay, argentina? Así empezó la voz. Entonces, bueno, me desafiaron, escribí El Puente, me convirtieron en dramaturgo para toda la vida. Recién, más adelante, siempre fui haciendo 2 páginas, 3 páginas de esa novela que yo tenía, siempre una nueva, hasta que el señor López Rega me hizo el gran favor. Me prohibió, entonces me pude encerrar, como dice Faulkner, no tiré la llave por la ventana, como dice él, pero bueno, me encerré y ahí escribí mi primera novela, ¿no? ¿Los Cuartos Oscuros? Eso. Claro, es del 81, que ganó el Premio Nacional de Novela. No, el 74 fue escrita y ganó el premio quizás en el 81, Capaz el nacional. Que de ahí yo tengo ese dato del El 81. Club de los 13 fue antes y también el municipal fue antes. Me acuerdo del jurado, por ejemplo, del premio nacional, que era muy lindo, que era Guiano, Batisteza. Qué época. Qué época. Claro, pero siempre la actividad principal, digamos, la que lo absorbía era el teatro. Tiene tanta vidriera el teatro claro. que cubría, tapaba un poco esta parte. Además, yo mismo, yo digo que el teatro, somos un poco machistas los escritores varones, ¿no? Esto creo que surge incluso de leer o ver espectáculos. Y yo privilegié al teatro porque es un ente machista, es un ente varonil, ¿no? Y dejé a la novela o a la literatura, pobre femenina, atrás. ¿Por qué dice que es un ente varonil el teatro? Porque es masculino, es el teatro. Tenemos solamente por eso. Sí, claro. Y además porque hay más autores que autoras. Tenemos a Griselda, tenemos... Hay grandes autores. Sí, pero pocos, ¿no? Es decir, en general, incluso ellas se quejan, ¿no? Y las actrices se quejan. Dentro de esta felicidad que yo tuve de los llamados, algunas actrices me llamaron y me dijeron, ¿por qué no escribís una obra para actriz? Porque los autores escribimos obra para hombres, ¿no? Es una deuda que tenemos pendiente. Me estoy acordando este año que vino acá Tito Cosa por la última obra, la que se dio en el San Martín, y le comenté una crítica que le habían hecho en La Nación donde lo acusaban de machista. Ahí está. Pero Tito negó totalmente. No, porque es muy machista. Por eso, por eso negó. Y ahora usted me dice eso. Sí, yo creo que sí, que hay algo de eso, ¿no? Entonces hago algo así como una metáfora diciendo que el teatro, que es masculino, ¿no? Yo lo tomé muy seriamente y dejé a la literatura, a la novela. Pero ahora, ya en mis años, quiero compensar este equívoco. Claro, ¿no? Escribió mucho más teatro que novela o cuento. Sí, claro. Mucho más. Sí. Pero pienso compensar. Me queda tiempo todavía. Más bien, ahora directamente. Seguimos con la novela. Sí. Pero se me ocurre el trabajo de dramaturgo. El trabajo es un trabajo muchísimo más, porque normalmente va el dramaturgo, trabaja con el director, va a los ensayos, está en la puesta de alguna manera. En general está, ¿no es cierto? Sí, yo generalmente he dirigido casi todas mis obras. Además, claro, ¿no? Además las dirigen, claro. Pero para mí es un atletismo escénico eso, ¿no? Empieza ya en la mesa de trabajo, cuando se termina una obra que nunca es terminada, hasta tanto esté en contacto con los actores, y menos con el público todavía. Y la novela es un hecho reflexivo, ¿no? Donde uno puede poner una música de fondo, si es que le gusta la música, como fondo de tarea, y es uno que está con todos sus fantasmas, con todas sus angustias, con todas esas cosas que no sabemos qué son, ¿no? Mientras que el teatro ya son personajes que tenemos que personalizar.
una cosa concreta, es un hecho vivo, Seguro. que ocurre Claro. en un cierto momento, en un cierto lugar, ¿no? Son dos disciplinas distintas. Muy distintas. Lo que pasa es que a veces la soledad en la que trabaja el escritor le resulta atractivo también ese mundo con gente. O necesario. O necesario en Como determinados compensatorio, momentos. ¿no? Sí, Sí. sí, yo siempre cuento que José Donoso, que escribió obras de teatro, para él fue una revelación cuando empezó a trabajar con los actores, con un Claro, grupo me acuerdo, chileno sí. buenísimo. Y estaba fascinado Me con acuerdo, eso. fue como una novedad para él, ¿no? Fue una gran novedad y lo Sí. movilizó mucho, ¿no? Sí, 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 sí. Usted fue una figura muy importante del teatro independiente, podríamos hablar todo un programa de esa época, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ve con respecto a ahora? ¿Cómo está ahora el teatro independiente? ¿Qué había en ese momento que ahora no hay? ¿Había más apoyo? ¿Qué pasaba? Yo creo que este es un buen momento de renacimiento de cierto teatro, porque hay una cantidad grande de grupos pequeños, Muchos. de jóvenes, que están haciendo cosas nuevas, a veces equivocándose y otras veces no equivocándose, pero yo no diría que es un movimiento coherente, son fuerzas dispersas, pero en total forman un cierto movimiento, Sí. ¿no? Y esto es porque la historia marca las cosas, la historia ordena. El teatro independiente de los 30, de los 40, ahí nació con Barletta, fue seguido por nosotros con La Máscara, etc. Tenía una base política bastante concreta, ¿no es cierto? El anarquismo, el comunismo, el socialismo estaban en los teatros independientes, Claro. Porque era necesario independizarse, de ser independiente de la boletería, de la exigencia empresarial. Entonces nosotros casi no cobrábamos entrada, poníamos nuestro dinero, trabajábamos a la noche, después del día de trabajo nuestro personal. Ya todo este mundo es otro ahora, es distinto, ¿no? Entonces, bueno, las cosas han cambiado, las caras han cambiado, los estilos son distintos, pero no ha cambiado el fervor que tiene el hombre de Buenos Aires y de muchas ciudades del interior por el teatro. Por hacer teatro y por ver teatro, las dos cosas. Sí, es más por hacer. Yo digo que Buenos Aires especialmente, es una ciudad donde hay más pintores que los que van a las exposiciones. Más escritores que lectores. Sí, así. Es una ciudad de creadores. Es verdad. ¿No es cierto? Pero hay un movimiento donde va gente, donde se hace, donde se busca, donde a veces se encuentra. Yo creo que es un momento lindo, ¿no? Y creo que está marcado por el momento dramático que está viviendo el país. Se hace con muchísimo esfuerzo. Así como usted nació el sabe. Teatro Abierto. Sí. El Teatro Abierto nació por el momento dramático, tuvimos necesidad de crearlo. Ujú. Y acá se está creando algo. Cuando se está cambiando algo, en el momento que se cambia, no somos conscientes del cambio. Nos damos cuenta después. Después. Creo que se está cambiando, imagino. Ojalá, ojalá. Yo sé que es con mucho esfuerzo, con subsidios que por ahí no llegan. Sí. Se logró la ley de teatro, pero después los subsidios Falta no dinero están. para los pequeños teatros. ¿Sí? Falta dinero, los hacen realmente con esfuerzo y a pulmón y con Sí, unas sí. ganas de hacer, ¿no? No, Y sí. debe haber sido lo mismo me imagino que sí. Parecido, por lo menos. Cuente un poco de Teatro Abierto, los inicios de Teatro Abierto. Porque fue un alguien hito, ¿no? Sí, a alguien se le ocurrió decir, no queremos que ellos trabajen más, teníamos un grupo de trabajo en el La Salle, que hacíamos una reposición del Pan de la Locura, mía, La Nona de Tito, que dirigí yo, después hicimos una obra de Sumigliana, el ex alumno, pero nos ponían bombas. Entonces hubo una noche que teníamos dedicada a Mercedes Sosa, que venía a dar un recital, tuvimos que sacar a todos los espectadores porque teníamos la seguridad de que había bombas en el teatro. Se revisó todo el teatro, el público volvió a entrar sin ninguna ausencia, pero era terrible. Y bueno, se hizo un momento en que no pudimos mantener eso, fue en el 78. Pero de todos modos dijimos, vamos a seguir viéndonos las caras. Quieren que seamos pedacitos, están logrando de que seamos pedacitos, seamos un total, un entero. Y nos reuníamos, la primera reunión la hicimos en casa, para conversar de cualquier cosa, no de teatro, no de planes, pero nos reuníamos todos los jueves y un día apareció la idea esta loca, en la que yo no creí en absoluto. No creyó. No, yo le dije, ¿pero dónde vas a conseguir 21 autores? Le dije yo, a Roberto Durán, que estaba y después a Chacho Dragón. Bueno, las primeras entrevistas que tuvimos, dijimos que éramos más de lo que pensábamos. Dije, vamos a escribir, bueno, dentro de 2 meses traigamos una obra, yo elijo a fulano, actor, yo elegí a Ulises y a Carela. Y a los 2 meses vinimos y había 4, 5 o 6 horas bastante interesantes.
y había 21 autores y 200 actores y directores. Y cuando hicimos los vales que vendíamos, desaparecieron de las manos. Fue impresionante. Fue impresionante. Fue maravilloso. Así fue entonces que a la semana nos quemaron el teatro. Claro. Ese fue el Teatro del Picadero, ¿no es cierto? Un hecho gracioso fue que a los 2 días teníamos 16 ofertas de teatros, desde Romay, que ofrecía el Nacional, 16 ofertas. Sí, era un éxito. Y también el Tabarís, que tenía Carlos Petit, que hacía revistas, cosas muy, muy livianas. Y en cierto momento en el Lázaro hicimos una reunión donde había 600 personas, 700 personas, que un 20% de policía, pero no importa, el resto era intelectuales, gente de teatro. Y Dragón fue el que leyó y dijo, tenemos la oferta de tal teatro, la gente aplaudió, este otro, la gente aplaudió, este otro, la gente aplaudió. Dijo, Tabarís, y la gente se echó a reír. Y dijimos, este. Allá vamos. Allá vamos. Wow. Y ahí hicimos todo el año muy... Claro, pero fue un éxito impresionante. Cuando llega Alfonsín, usted es nombrado, fue el primer secretario de Cultura de la democracia. Así es. Estuvo 3 años, ¿no es cierto? El primer sufriente. El primer sufriente. No, estuve 2 años y 3 o 4 meses y me tuve que ir porque repentinamente, yo pensaba quedarme hasta fin de año. Tenía dos grandes desafíos. ATC, que fue Argentina Televisora Cultural. Tenía Claro. Mario Sábato, que estábamos cambiando las cosas, íbamos a conseguirlo. Y la Galería Pacífico, que iba a ser la Secretaría de Cultura de la Nación con todas las provincias. Eran los planes aceptados. Pero esto fue a fin de año 85. Yo le dije, a fin de año me voy, al doctor Alfonsín. Digo, no, usted se queda, no, yo me voy a fin de año, pero me voy afuera y así de pronto oigo, alguien dice por radio, 50.000 australes. Yo le pregunto a mi mujer, después de dudar si le preguntaba o no, decime, oí que decían 50.000 australes, ¿qué quiere decir? ¿Qué son australes? Entonces ella, yo le había dicho que no me sentía bien, dice, pero entonces estás mal de veras, soy la nueva moneda. A mí si me hubieran dicho pinquinquín, lo mismo, el australes es una palabra que yo no conocía. Bueno, decime quién es el ministro de Economía, me dice ella. No sé. Haceme otra pregunta. No, basta, no haceme otra. ¿Quién es el ministro de Exteriores? No, es Caputo. Dice, bueno, entonces no te preocupes porque de economía nunca entendimos nada, me dijo. Pero la tranquilidad mía fue que en ese momento me acuerdo que me tiré en el pasto, y en unos olmos arriba, el cielo azul, eran las 6 de la tarde, así, y entendí que yo me iba. Ya, el lunes, la semana que viene me tenía que ir. Y me entró una paz tan grande. Después el médico me explicó, es un estrés furibundo. Pero por favor. Entonces, ahí me fui de repente. ¿Cuáles eran los problemas más terribles? ¿El presupuesto que no llega? Sí, las cosas, las trabas. oposiciones. Yo tenía 7 anteproyectos de ley en el Congreso. Ley del libro, ley del disco. Todavía estamos con la ley del libro. Todas fíjese. esas, todas esas. Sí. Ley de radio, todas estaban ahí y no pasaban. Y era una oposición constante. Además yo estaba con la angustia de no poder escribir. Por eso yo aconsejo que quien sea secretario de Cultura tiene que ser un administrador. Un administrador, pero además de administrador, una Con persona que conocimiento de conozca la cultura, que ame la Claro, cultura. sí. No alcanza con un administrador. Pero un administrador cultural, ¿no es cierto? No un hombre de la cultura, no un pintor, no un escritor. Hay que manejar demasiadas cosas, ¿no es cierto? Sí. ATC en esa época dependía de la Secretaría de Cultura, al principio. Absolutamente, sí. Yo Yo podía ir, creo lo moví, puse a sábado, Sí, hicimos me acuerdo. cambios importantes. Sí. Pero también con dificultades. Le cuento una anécdota que me gustaría contársela porque quiero que salga al público además. En cierto momento yo dije, ese cine tan hermoso que vimos, por ejemplo, el cine de Bergman, el cine francés de preguerra, con texto de Prévert, ¿no es cierto? No se ve. ¿Por qué no hacemos un espacio que se llame Cine Club? Lo llamé Samaritano. Digo, vamos a hacer un cine club bárbaro, extraordinario. Yo consigo las películas de las embajadas gratis, me dice. Fantástico. Pasaban los meses. A los 6 meses todavía no había conseguido. Yo notaba titubeos. No conseguía que ponerlo en el aire. En cierto momento me di cuenta, todavía no estaba Mario Sábato. Entonces me di cuenta que esas películas gratis eran gratuitas. No había posibilidad de comisiones de Ni ningún nada. tipo. Entonces llamé por teléfono al que estaba ahí en ese momento, si no pasan este programa el mes que viene, tal día,
quedan todos despedidos. Yo tenía esa autoridad en ese momento. A la semana pasó el programa. Ahí pasó. ¿Se da cuenta? Por ahí la gente que... Sí, no, yo comprendo perfectamente. Yo he trabajado en ATC dos veces he sido echada de ATC. Uno ve cómo se manejan esas cosas. Sí. Uno ve, cualquier espacio es hipotéticamente un espacio para algún negocio, Exacto. ¿no es cierto? Esas ATC luchas. dejó de depender de cultura, después suyo siguió el subsecretario, que era Marcos Aguirre, Sí, me siguió por acuerdo. un tiempo, no me acuerdo cuánto siguió. Un tiempo siguió y después se sacó ATC de la órbita de la Secretaría de Cultura. Pero Así. me parece muy bien esto que está ahora, ¿no? Esta ley. Sí. Tiene que ser del Estado. ATC Sí. tiene que ser del Estado. Sí, tiene que ser del Estado. A mí me pasó una cosa notable que me gustaría contarle. Viajé a Israel hace un par de años, fui invitada, y en esos días que yo estuve en Israel pasó algo que yo miraba atónita. Hay un canal público, como va a ser ahora ATC, y de ese canal había salido, del noticiero, una acusación contra un ministro, una acusación por un hecho de corrupción, que fue una cosa muy espectacular en Israel. Salió de ese canal público, la denuncia del canal hizo caer al ministro. Yo lo miraba, claro, ese es el rol, ¿no es cierto? De mismo modo que yo una vez en Suiza veía a un señor que estaba hablando allí de números, y yo creía que era el gerente de un banco, y era el presidente de la República. No lo conocían. Claro. Sí. No se lo conoce son países a los que directamente. tenemos que nosotros alguna vez acercarnos, ¿no? Ojalá. Le agradezco mucho haber venido, nos tenemos que ir al Le corte. agradezco que me haya invitado. Suerte con la novela, que sé que ya anda muy bien y va a seguir, estoy segura. Gracias. Felicitaciones, gracias Carlos. El Príncipe Feliz, un cuento de Oscar Wilde, ilustrado por Carlos Mine y traducido por Borges cuando tenía 10 años de edad. Publicó MC. Encuentra en cualquiera de nuestros locales la mayor variedad de libros, en un ambiente cálido y cómodo. Librerías Jenny, donde las historias viven. El nuevo y sorprendente libro ilustrado de Laura Esquivel narra la historia de dos niños cuyas vidas se entrelazan al momento de recibir una insólita herencia. Estrellita Marinera es una obra para todas las edades que recuerda las mejores páginas de los clásicos, llena de aventuras y de personajes exóticos. Estrellita Marinera, una fábula de nuestro tiempo, un libro de Laura Esquivel. Publicó Planeta.